Noticiero Guatavisión, emisión dominical, con nuestro director, Aroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes hoy 11 de noviembre de 2018. Me acompaña Ticalia Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Los migrantes son las principales víctimas de un éxodo que no cesa de Centroamérica a Estados Unidos. Para el año fiscal 2017-2018, Guatemala supera a Honduras, a El Salvador y a México, de la niñez y adolescencia que migra sola a los Estados Unidos. El año fiscal 2018 de Estados Unidos cerró con una cifra de 22.327 niñas, niños y adolescentes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Es una cifra récord que nunca se había registrado algo así en la historia. Y estamos hablando también de un aumento de 50.6% con respecto al año fiscal 2017, que cerró con una cifra de 14.827. Para Lobos, la migración de la niñez y adolescencia representa que huyen del país, en el que se deben tomar acciones, y traen sobre la mesa la necesidad de la aprobación de la iniciativa de ley 5285, que busca la protección de la niñez. Esto también se enmarca en el contexto que está pasando de las ya caravanas migrantes, porque ya no es solo una, estamos hablando de la tercera caravana migrante que ya se interna a territorio mexicano, y realmente toda la región, al menos la región norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, comparten condiciones similares de falta de cumplimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia que están provocando estos éxodos masivos. Lobos indica que cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes son los que han retornado al país. Honduras también registra un aumento, al igual que México, mientras El Salvador bajó la cifra este año. El informe Niñez sin Tregua resalta que Guatemala es uno de los países más violentos, en el que se registraron entre enero del 2017 y julio del 2018 6.632 homicidios. En ese periodo se registran 2.690 asesinatos entre 0 y 24 años. Casi el 20% tenía un rango entre 12 y 17 años. El informe muestra las causas y efectos de la niñez y adolescencia migrante. Antes de que haya una migración, primero esta población se movió al interno de su país. Y en el caso de Guatemala, el fenómeno no está visibilizado. Parte del objetivo que nosotros tenemos al presentar el estudio es decir que hay un fenómeno causado por un temor que está provocando que hayan niños, niñas y adolescentes que se vean obligados a dejar su vivienda. Cristosal tiene presencia en otros países y hemos podido observar ciertas tendencias comunes, ¿verdad? Entre ellos es que el desplazamiento es una consecuencia de tres factores principales: altos niveles de violencias, la impunidad, es decir, la incapacidad del Estado de responder a las víctimas de violencia, y también los sistemas de protección débiles, es decir, de que cuando la gente necesita protección del Estado, no lo encuentran. Los departamentos que mayor expulsión registran es Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché. Entre las principales causas de la migración detectadas son las pandillas y el narcotráfico. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad deben cumplirse y defenderse. Durante un foro se llegó a la conclusión que la Corte de Constitucionalidad es importante en el esquema de justicia en el país.
que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad deben defenderse y respetarse en sociedades democráticas, este tema es analizado por dos expertos constitucionales. No es un proceso de debilitamiento de la decisión de la Corte Suprema o Corte Constitucional cuando los poderes ajenos tardan y demoran en responder a esa orden. Primero porque muchas veces eso depende de coyunturas políticas y no son fáciles de implementar en el corto plazo. Las resoluciones judiciales que han bloqueado las intenciones del gobierno de frenar la lucha contra la corrupción se han convertido en un conflicto entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad en el último año. Con la perspectiva internacional, para este experto es común este tipo de choques entre la máxima Corte Constitucional y organismos del Estado, incluso con el sector privado. Creo que eso es un conflicto bastante común en las interacciones conflictivas entre Corte y Poder Ejecutivo. El poder en general, pero el poder incluso muchas veces de las Cortes Constitucionales, Cortes Supremas, suelen ser reacios a su crítica, incluso a que otro actor ajeno, pero también institucional, como la Corte Constitucional o los tribunales constitucionales o supremos, decidan cuestiones que los impactan. Eso es muy común, hay fricciones en la política institucional de cualquier sistema político. Esto se resuelve con diálogo y con respeto de las instituciones y de los procesos institucionales correspondientes. Mientras que un expresidente de la CC defiende a la Corte de las acciones que buscan deslegitimar sus fallos, encasillando las resoluciones en políticas e ideológicas. Habrá opiniones que digan que la Corte hizo política. Yo opino que no, que la Corte no tiene facultades para hacer política. Es una Corte eminentemente jurídica. Imagínese usted, a nosotros nos tocó nada menos que el golpe de Estado de Serrano. No le íbamos a decir, mire usted, fíjese que cometió un error, de vuelta atrás. No, nosotros nos sentamos a la mesa y dijimos el golpe es ilegal, punto. Tenemos que defender el derecho. Algunas veces la opinión jurídica que tiene la Corte en determinados fallos coincide con el punto de vista de determinado grupo social. Entonces, los contrarios dicen que están vendidos, que son de izquierda o que son comunistas, en el peor de los casos. Es una cuestión pues política eminentemente, pero la Corte no hace política. Para Rimada, en sociedades constitucionalistas, el presidente tiene poder de desobedecer un fallo de la máxima Corte, aunque ésta tiene las herramientas para hacerlos cumplir. Al final, el desgaste es a nivel político y frente a la ciudadanía. La sociedad no es indiferente a que sus actores políticos sean el presidente, el Congreso, o sea, cualquiera de los actores o funcionarios públicos que tienen y juran por la propia Constitución. Ninguno de estos actores pasan desapercibidos para una sociedad que quiere un orden constitucional, que le dé previsibilidad, que respete a las instituciones y en última instancia que respete al guardián de los derechos, que en muchos casos puede ser una Corte constitucional. Para enfrentar los embates del poder político que desafían a las Cortes es necesario generar un diálogo con el poder político, aunque a este no le gusten los controles. Escalar el conflicto para llegar a un conflicto mayor, por ejemplo, aumentando la tensión es contraproducente. Lo que los actores tienen que hacer es tratar de consensuar políticas para llegar a cumplir la decisión en el mediano o corto plazo. Si hay una crisis política, lo jurídico debe prevalecer. Si no se hace lo jurídico, hay técnicamente un golpe de Estado. Y lo cual es fatal, pues, porque ya ha habido en Guatemala y por suerte la Corte existe ahora que se dio la vez pasada en el 93 y dada su decisión se revirtió lo hecho y se anduvo por los cánones legales y no se violó la Constitución. Familiares, amigos y diversos sectores que conocen a Carlos Bielman, ministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berché, mostraron su consternación ante su captura y manipulación de testigos. En la primera audiencia realizada en los tribunales de justicia, el exministro Carlos Bielman señaló que CICIG se volvió una policía política que pide a delincuentes sanguinarios que secuestraban y mataban hasta niños y torturaban que sean testigos protegidos a cambio de darles su libertad y dejar indefensa a la población cuando salgan de la cárcel.
Bielman defendió su inocencia ante los delitos que se le señalan al haber sido juzgado durante 7 años en los tribunales de España, donde lo declararon absuelto de los delitos. Considero que la CICIG lo que se volvió fue una policía política y lo que nos tiene es secuestrados políticamente. Y el medio de pago que ellos piden para hacer una estructura como la que han formado es que la gente se vuelva testigos protegidos. Es una barbaridad que entre los testigos que han puesto en nuestro caso se encuentre gente de la banda de Agosto Negro, se encuentre de la banda de los Pasacos, que han sido de los delincuentes que han generado grandes dolores a la ciudadanía de Guatemala. Nosotros ya fuimos juzgados, nosotros ya fuimos absueltos, son los mismos hechos por los cuales se nos está juzgando, están involucrando a agentes de la policía que han cumplido con su deber. Maite Bielman, hija del exministro de Gobernación, afirmó que la familia ya enfrentó esta batalla legal en España y que seguirán esta nueva lucha en Guatemala hasta lograr la liberación de su padre. Nosotros estamos convencidos que la verdad alcanza la mentira y confiamos que en un Estado de Derecho se va a respetar las leyes internacionales que se dan en el mundo. Creemos que Guatemala va a dictar según la ley. Lo que pedimos es que en Guatemala prevalezca la ley y que se apegue al derecho y que esto no sea una justicia política, sino sea una justicia estrictamente legal. Los que conocen a Carlos Bielman señalan que su captura es un secuestro político, donde se protege a testigos protegidos para perjudicar a personas inocentes. Es un caso que ya ha sido juzgado en España con justicia internacional. Un caso manejado por más de 7 años, ¿verdad?, en donde se conocieron exactamente las mismas acusaciones, los mismos hechos, y la justicia de aquel país en su sala final con 3 magistrados declaró la inocencia del señor Bielman. No solamente eso, sino que declaró que en el Ministerio de Gobernación, en tiempos de él, no había ningún cuerpo paralelo. La Municipalidad de Mixco habilitó hoy el paso entre la Cuesta de Villalobos y San Cristóbal tras el derrumbe del 17 de octubre pasado. 25 días después del derrumbe que provocó el cierre del paso entre la Cuesta de Villalobos y el Boulevard Sur de San Cristóbal, fue habilitada la carretera, paso que podrá ser utilizado solo por transporte liviano. Se tuvo que trabajar en eliminar parte de este cerro. Se trabajaron las bermas, así también el reforzamiento del talud, por eso es que se ven como gradas gigantes con el objetivo de poder evitar cualquier tipo de derrumbe hacia el paso provisional. La carretera por la cual circulaban más de 15,000 vehículos diarios tiene 1 kilómetro de distancia y los trabajos se realizaron en un tramo de 200 metros. La Municipalidad de Mixco, según su vocero, apoyó en mano de obra, en 80 camionadas diarias de Selecto y en la tubería. Sin embargo, no pudieron decir cuánto dinero invirtieron. No tengo en este momento el dato pertinente, ya que prácticamente todo el trabajo estuvo a cargo de Covial. Nosotros venimos acá en acompañamiento, en apoyo, para poder agilizar y poder dejar expedito este paso tan importante que une Villanueva con Mixco. Nos comunicamos con el Ministerio de Comunicaciones y nos comentaron que invirtieron 2.322.621.80 quetzales para los cortes del talud y el costo para la realización del muro para uno de los 2 socavamientos y el relleno estructural es de 6.836.050 quetzales. Hasta el momento no se tiene el costo final de la carretera provisional que fue habilitada hoy a las 2 de la tarde. Para los pilotos que transiten por el lugar, la velocidad máxima con la que podrán circular es de 40 kilómetros. Ayer se entregó ya restaurado el portal del Ayuntamiento en Antigua Guatemala. Los trabajos de restauración iniciaron hace 4 meses, luego de que miembros de la Fundación Valle de Panchoy y Fundantigua identificaran las malas condiciones de la estructura y el peligro que significaba para quienes caminaban diariamente por ese lugar. Es que el lugar estaba por colapsar. Como usted sabe,
Este lugar ya no aguantaba ni un solo invierno más, ya platicado con los ingenieros estructurales, estaba por colapsar, todas las columnas estaban en el aire. 50 organizaciones se sumaron a este proyecto que tuvo un costo de más de 800,000 quetzales, con los cuales se hizo el remozamiento de 265 metros cuadrados de terraza española del portal del ayuntamiento. Creemos que es un compromiso para que también nosotros como empresarios podamos contribuir al engrandecimiento de nuestro país. En febrero pasado se inauguró la restauración del tanque de la Unión y el próximo año podrían iniciar los trabajos de remozamiento para el portal de las Panaderas, también ubicado en el Parque Central. Ya llegó el momento para que ustedes disfruten una versión más de Las Inolvidables. Pónganse cómodos. A continuación, una versión más de Las Inolvidables de la semana. Comenzamos Las Inolvidables con las peleas de los políticos que ya sienten, se escuchan, se oyen, que ya no participarán en las elecciones el otro año por tránsfugas. El más triste de los diputados tránsfugas es el Caivil del Choripán. ¿Cómo sabes que no te quieren? Que te odian. Que andás cacheteando el pavimento. Porque no podés reelegirte. Comenzó a sacar todo tipo de argumentos. Todos sabemos muy bien que esa figura del transfugismo no debe existir. Es una figura inerte, es una figura que no nos va a ninguno de nosotros los diputados. Como eso de que por qué los reos sí se pueden fugar de prisión, pero no los diputados de los partidos políticos. Se fuga un preso de una cárcel, pero no se puede fugar un diputado de una bancada a otra. El chiste se cuenta solo. Lastimosamente pecamos y nos sorprendieron en nuestra buena fe, en nuestro buen juicio. Pero lo más alegre pasó en el ring de la 9ª Avenida. Para que estén claros y no digan que se los babosearon y no se dieron cuenta. Allá el bulldog Taracena comenzó a ladrar. El transfugismo no va a pasar aunque ustedes lloren lágrimas de sangre. No juntan los votos y no van a poder. Les dijo no hay reforma al transfugismo. Galdames contraatacó. La próxima vez, señor presidente, yo le voy a decir que cuando el diputado pida la palabra, tengamos cerca alerta médica, porque una vez de esas, tu corazón lo va a traicionar. Sí es cierto que Taracena es vieja política. Sí, es cierto que ha sido tránsfuga. Pero que Choripán sea el líder que necesita Guatemala. ¿De cuál fumó el congresista? Es tan egocéntrico el discurso, tan cínico y tan descarado, que no haya ni qué forma de la semiótica usar para seguir engañando al pueblo de Guatemala. Pueblo de Guatemala, ahí está, miren, el tránsfuga número 1, 11 partidos. 11 partidos, ahí está. Diputado, respecto a las acusaciones donde se le señala que usted ha estado en 11... No, ese es el idiota del Galdames que, sinceramente, no solo trasiega la droga, sino que ahora le pone. Delia Bach también entró a la arena de la discusión. Pero si este problema lo tenemos todos por la culpa de él, porque lo que él hizo nos tiene a todos en problemas. Dejemos de estar diciendo cosas tan absurdas como que me babosearon. Fíjense qué argumento, me babosearon. Señores diputados, lo que aquí cabe, señores diputados, es un antejuicio contra él. El que no se dio cuenta y no dijo algo está pasando es porque sinceramente no tiene la menor idea de qué está haciendo aquí. Yo no tendría el valor de que es hablar de esa manera cuando él tiene un antejuicio por haber hecho lo que hizo. La pobre, yo no puedo hablar de ella porque dicen los jueces que no le puede decir nada. Pero a esa señora que usted mencionó, allá estaba a llorar en la UNE, queriendo entrar a la UNE. No va a entrar a la UNE. Que se olvide, ni ella ni su hija. Pero fueron arenas movedizas. Porque casi reconoció que ellos todo lo negocian bajo la mesa. Los diputados que honramos el 407 tenemos palabra. Y somos de decir sí o no, pero no como ellos,
que les pasamos el 407 y ahora se desmarcan. Aquí hay diputados que están sentados y no están marcados. Eso no se hace. Mientras los patojos se siguen peleando. Francamente no pienso contestarle porque usted es un patojo mocoso. Eso fue hace 20 años. Señor diputado, esta es su primera llamada al orden. Le tomó 20 años llamarme al orden, pero está bien. Allá en la capital del mundo, Mr. Trump se dio cuenta que puede que los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador tal vez puede que sean corruptos. Él lo llamó y le dijo: escucha, no queremos que se formen caravanas en tu país. Nosotros pagamos cientos de millones de dólares al año a tu país, que probablemente ustedes se roban. Como nadie detuvo la caravana de migrantes, Mr. Trump se dio cuenta que estos presidentes no cumplen lo que prometen. Ahora el republicano se quedó sin Congreso. Pero ahí tiene a los 3 amigos. Jimmy apareció junto a Juan Orlando. Tienen algo importante que anunciar. ¿Van a terminar con las causas de la migración? ¡No! Mejor solo metamos a la cárcel al que organiza la caminata. Hacer una investigación exhaustiva de quiénes son las personas responsables de generar, conducir, organizar, dirigir y participar. Es que estos dos ni licuados llenan el librito de Barbuchín. Más condenas en casos de CICIG. ¿Y no que ya se había ido el colombiano? Pues a control remoto sentenciaron a Edgar Camargo a más de 20 años de prisión. Él respondió amenazando al presidente con una huelga de hambre. Y a partir del día de hoy, entro en una huelga de hambre, hasta que el señor presidente nos saque a la CICIG de Guatemala. Bienvenidos al programa Reduce Criminal Fat. El único producto que te rebaja las tallas y tal vez te saque de prisión más delgadito. Vean cómo quedó Felipe Alejo. Después de 15 acciones dilatorias, ya el juez pesquisidor recomendó que Filipao mantenga su impunidad. Su inmunidad. Él dice que todo fue porque era enemigo político de Aldana. Ellos trataron en varias oportunidades de buscar el poder por la fuerza, tomar el poder por asalto. Y lo intentaron 2 veces haciendo un golpe de estado técnico, pero nosotros defendimos la institucionalidad. ¡Ay, por favor! El futuro de Filipao, como la candidatura de Fernando Montenegro, no tiene futuro. Vamos a ir más adelante, poco a poco, pero ya todos sabemos. Hasta Ninet lo reconoció. Pues son disposiciones personales, ¿verdad? Que yo respeto totalmente y él sabrá por qué lo hace. Noticia de última hora. El MP informó que no hay materia que investigar sobre el presidente por los supuestos señalamientos de actividades indecentes, agresiones deshonestas y daño a la moral. Todo era parte del guión de su programa, donde insultaba la inteligencia de los guatemaltecos domingo a domingo. ¿Vos qué pasó con el tío Johnny, vos? El tío Johnny está haciendo lana, mira vos. Está haciendo dinero, tío. No, hombre, está haciendo suéteres, hombre. No compró su rebaño de ovejas, pues está haciendo lana. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Y tómense mínimo la molestia de leer un documento de estos, por favor. Gracias, presidente. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel y Ben Keichi. Los incendios de California han dejado hasta el momento 11 personas fallecidas. Los bomberos luchan incansables, pero el viento no los ayuda. Más de 3.200 bomberos luchaban el sábado en California para detener los incendios que asolan al norte y al sur del estado. Alrededor de 250,000 vecinos han recibido la orden de evacuación de una amplia área cercana a Sacramento y Malibú. Los muertos se produjeron en la ciudad de Paradise, en el condado de Butte, al norte de Sacramento, donde se incendiaron 6.700 edificaciones, en su mayoría residencias. El incendio de Butte, apodado Camp Fire, es el más destructivo del que se tiene registro. Comenzó el jueves y arrasó 40.500 hectáreas hasta el sábado. Apenas está contenido en 20% y se calcula que se requieren 3 semanas para controlar su avance. Otros 2 fuegos se registran más al sur, en el condado de Ventura. El incendio Gulsi se ha propagado con velocidad, amenazando a lo largo de la costa, provocando órdenes de evacuación, incluyendo la totalidad de la exclusiva Malibú, donde viven muchas celebridades de Hollywood. Los pronósticos no son alentadores. Se espera que sigan los vientos y haya poca humedad. Una muy mala noticia para los bomberos, de los cuales 3 han resultado heridos.
La prensa acreditada ante la Casa Blanca considera inaceptable el retiro de su acreditación a una reportera de CNN, quien fue insultada por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a irritarse el viernes con una pregunta de una reportera de CNN. La periodista Abby Phillip preguntó al republicano si quería que su nuevo fiscal general se involucre en la investigación sobre la posible colusión de su equipo de campaña de 2016 con agentes rusos. ¿Qué pregunta tan estúpida es esa? Pero te veo mucho y haces preguntas estúpidas. Las conflictivas relaciones entre Donald Trump y CNN alcanzaron el miércoles nuevos niveles de tensión, que valieron al periodista estrella de CNN, Jim Acosta, el retiro de su acreditación a la Casa Blanca. Veamos las condiciones del tiempo para este lunes. Te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Excelente fin de semana, muy buen domingo, les saluda Sara Guerrero y es momento de compartir rápidamente información del clima con ustedes. Tenemos esta gráfica en donde apreciamos el comportamiento de los cielos. Hemos tenido un ambiente bastante cálido y agradable, propicio de los cielos parcialmente soleados que tenemos a lo largo de la República. Veamos información referente a las temperaturas. Acá las mínimas van a estar oscilando entre los 8 grados centígrados a los 12. La siguiente región nos presenta siempre temperaturas mucho más cálidas, donde las máximas estarán oscilando entre los 31 grados centígrados a los 36 en Zacapa. Y finalizamos con la última región. Tenemos entonces en pantalla donde las mínimas acá estarán oscilando entre los 12 grados centígrados a los 24 en Jutiapa y en Izabal. Tenemos información también que compartir con todos ustedes, específicamente para la meseta central, el pronóstico de los próximos 3 días. Para el día lunes esperan algunas lluvias dispersas acompañados de tormenta eléctrica, mientras que para el día martes y miércoles nuevamente cielos parcialmente soleados. Temperaturas máximas oscilando entre los 24 y los 25 grados centígrados al filo del mediodía y descienden nuevamente por las horas de la tarde y de la noche. Y finalizamos con información referente al sol. 5:55 de la mañana apreciamos los primeros rayos, amanecemos con muy poca nubosidad que se disipa en el transcurso de la mañana y los atardeceres de noviembre, los hermosos celajes a las 17:36. De esta manera concluimos la información del clima. Muy buen fin de semana. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. La discusión del presupuesto en el Congreso sigue provocando diversas reacciones. Los médicos y las autoridades y estudiantes de la USAC buscan que el presupuesto del 2019 no les perjudique. Durante el año 2018 se han registrado, según cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Fuerzas del Orden, más de 60 protestas en Ciudad Capital. Protestas y bloqueos de grupos de la sociedad civil exigiendo al gobierno cumpla con las promesas de campaña y el mejoramiento en temas importantes para la población, donde resalta la seguridad, la falta de empleo y problemas de tierras. La mayoría de protestas, según analistas de gobierno, le resta importancia a estos temas. Ahora que se está discutiendo la aprobación del presupuesto de Estado para el año 2019, vuelve a resaltar la molestia en distintos sectores que se ven afectados por la disminución o el poco interés mostrado en sus respectivas áreas. Los dos grandes ejemplos del malestar es lo que ocurre con los médicos del sector público, a quienes se les ha sumado en los últimos días trabajadores y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La falta de un buen presupuesto ha desnudado la realidad que viven los médicos de todo el país.
que exigen un aumento salarial y al no ser escuchados han recurrido a las protestas, realizando asambleas permanentes y acciones en las calles. Los galenos han sido claros. El no tener un presupuesto digno les genera no poder tener un aumento salarial digno. Muchos de los médicos trabajan por largas jornadas y sus salarios no llegan ni a los 3.500 quetzales. Estamos solicitándole al señor presidente de la República, al señor Jimmy Morales, que escuche nuestras justas demandas y peticiones, que él pueda darnos una audiencia y podamos entrar en una mesa de diálogo. Él le dio la responsabilidad al señor ministro de Salud de resolver esta problemática. Los médicos son los únicos que han recibido por parte del gobierno una serie de amenazas que van hasta posibles capturas si no desisten con sus acciones. Las emergencias en ningún momento se han detenido, aunque han habido amenazas que realmente yo, para que ustedes estén pendientes de eso, no he en ningún momento le he dado credibilidad a este asunto de las emergencias que se van a cerrar. ¿Por qué? Porque realmente cerrar las emergencias es grave, constitucionalmente no se puede. Los médicos, pese a lo que consideran una falta de apoyo del gobierno al diálogo, indican que continuarán trabajando con el poco salario que ganan, mientras los altos mandos de la cartera de salud reciben grandes salarios. Los médicos llevan 3 meses con esta serie de acciones que comienzan también a mostrar bloqueos de calles que generan tráfico vehicular. Mientras tanto, los afectados de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizan bloqueos de calles y toma de edificios. Nosotros, como fuerza, como huelgueros, como responsabilidad de estudiantes que tenemos, estamos acuerpando las demandas justas de la institución de la Universidad de San Carlos, en donde nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que poco a poco hemos venido sufriendo los vejámenes de este gobierno, en los cuales se está tratando de poco a poco ir incrementando la forma de dañar a la institución. La USAC solicita un mejor presupuesto para el próximo año. Según los expertos, si la USAC sufre una baja en el presupuesto para el año 2019, generaría que más de 20 carreras en el campus central y áreas departamentales sufran el cierre de las unidades, perjudicando a miles de estudiantes. Hay que recordar que el gobierno de Jimmy Morales indicó en repetidas veces que la USAC le sale caro al pueblo de Guatemala. Una universidad carísima. Y pongan atención a lo que les estoy diciendo. Una universidad carísima, que se le asigna el 5% del presupuesto ordinario del Estado. O sea que cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala. Tanto estudiantes y profesionales de la medicina han afirmado que las protestas continuarán en las calles y que podrían incrementarse para los meses de noviembre y diciembre, cuando el Congreso de la República discute el presupuesto de Estado para el año 2019. Le preguntamos a la gente si considera que el gobierno usa bien el millonario presupuesto del Estado y esto fue lo que dijeron. Pues el presupuesto del millonario del Estado, yo me imagino que se está utilizando muy mal porque a través del gobierno no ayuda a la gente pobre, más bien la está molestando. Muchas gracias. No, lo utilizan mal. Pues sinceramente parece que no, ¿verdad? Y por eso es que los diputados buscan apoderarse de ellos del presupuesto para hacer micos y pericos, para que les quede su buena tajada a ellos. Por supuesto que hacen lo imposible. Pues realmente son recursos del pueblo que deben utilizarse como debería de ser o encaminarlos a las obras donde realmente más se necesita. Yo pienso que no, por los altos
por los altos salarios que devengan los políticos. El Estado malversa los fondos, le quiere poner más presupuesto al ejército, ¿verdad? Cuando más necesitamos presupuesto para educación, para salud. Considero que no es bien distribuido, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad en el ramo de los hospitales y yo creo que hacen los gastos que son bastante innecesarios, como darle un mayor presupuesto al del ejército, ¿verdad? Pues la verdad que no, deberían de utilizar más en educación, en salud, que si utilizaran más en educación sería mejor porque es para el futuro, ¿va? Pero yo miro que están dando más presupuesto al ejército, en donde no estamos pero ni en guerra para que estén utilizando el presupuesto. No lo maneja bien porque hay mucha escasez y hay mucha falta de economía y los hospitales están mal cuidados. No lo creo, hay mucha deficiencia, pero más que todo voluntad para hacer las cosas. La verdad no creo que el presupuesto del Estado sea bien manejado, favorece casi el 100% a los militares. Ya hoy tenemos una manifestación porque le quitaron recursos a la Universidad de San Carlos. También tenemos a los médicos del Hospital Roosevelt y del Hospital San Juan de Dios, que justamente su demanda es que le suban el sueldo. La salud y la educación son fundamentales en cualquier país. Los médicos tienen todo el derecho de pedir mejores condiciones económicas por su trabajo en los hospitales públicos. Durante años, esta profesión ha sufrido el acoso de quienes creen que ser doctor es sinónimo de adinerado. La realidad es muy distinta. No se puede negar que existen doctores que ganan bien en el sector privado. Los que no tienen la posibilidad de ir a los centros privados y viven en el sector público, su situación está allí para que cualquiera la pueda ver. Hay que destacar que hay médicos y maestros con un gran corazón que aman lo que hacen y que sienten la misión de apoyar a los necesitados porque es algo que les nace del alma. Desde que empezó el reclamo salarial de los médicos, lo he visto como algo justo y necesario. Es como cuando los maestros con distintas presiones logran que los presidentes se rindan a sus exigencias y terminan aceptando las demandas de este importante grupo que cuando deciden paralizar la educación de los niños sin problemas de conciencia o bien paralizan calles y carreteras. Cada gobierno termina por ceder y los maestros obtienen una mejoría en sus salarios. Médicos y maestros son vitales en un país como el nuestro. Por eso no se entiende cuando el presupuesto de salud y el de educación sufre, pero se aumenta el del Ministerio de la Defensa cuando no estamos en guerra. Tampoco en un conflicto armado interno que requiere usar esos recursos para armar hasta los dientes a los militares. Que ahora se les quiera vestir de trabajadores de caminos para hacer, reparar y mejorar carreteras tan solo suena a pretexto para darles más dinero. Por eso está la cartera de comunicaciones. Mientras tanto, las fronteras son verdaderos coladeros. El narcotráfico campea como Pedro por su casa y la violencia tiene de rodillas a la población honrada. Hay que preguntarse si al final esos millonarios presupuestos que se les otorga como piñata a los ministerios son efectivos para el bienestar de los guatemaltecos. Sé que a más de uno le molesta que se hable de corrupción. Afirman estar hartos del tema, pero no será con ocultar o quedarse callado que como por arte de magia desaparezca ese mal endémico del Estado. Estoy seguro que ninguno de nosotros puede imaginar lo que son 800,000 millones de quetzales de presupuesto, pues es muchísimo dinero con el cual se debería proporcionar un mejor nivel de vida a los habitantes de esta nación. Por eso es tan importante la fiscalización para supervisar que esas millonarias cantidades no vayan al bolsillo de los funcionarios. Guatemala no va a cambiar mientras los políticos sigan haciendo de las suyas para salir de pobres. No habrá dinero suficiente si esos presupuestos encuentran destinos dudosos en las manos equivocadas. Al final de toda esta historia, los más afectados son los que menos tienen. Y esto no es comunismo ni izquierdismo, es tan solo una muestra triste
de esta lamentable realidad que vivimos. Guatemala es uno de los países más bellos del mundo, con su flora, que es única. Vamos a sobrevolar San Miguel Dueñas para llegar al cultivo más representativo de su localidad. Bueno, para visitar San Miguel Dueñas, el único medio que tuvimos para lograrlo fue en este camión donde venden naranjas. Pero el paseo y la aventura van a estar muy interesantes y lo queremos compartir con cada uno de ustedes. Hoy hablaremos de la historia de este bello rinconcito guatemalteco, pero principalmente les hablaremos del cultivo de la Pascua. Imagínese usted, No, todavía no he terminado de hablar. Todavía no. Quiero compartir con ustedes este regalo que la naturaleza nos ofrece, pero que además es cuidado por los pobladores del pueblo que hoy estamos visitando, San Miguel Dueñas, en el departamento de Zacatepeques. La Pascua se ha convertido para Guatemala en un símbolo. El cultivo de la Pascua es de bastante peso económico para la comunidad. Estamos hablando de que junto con el aguacate y solamente detrás del café son los productos más fuertes en cuestión de generación de ingresos en los hogares de San Miguel Dueñas. Y es por eso de que nosotros queremos resaltar y queremos impulsar el cultivo de la Pascua para que llegue a ser el primer lugar y que sea un producto que nos dé a conocer a nivel nacional e internacional. La Pascua es un producto que cuesta bastante su producción, ¿verdad? Es de todo el año y necesita mucho del ambiente que se le pone, ¿verdad? Porque necesita mucho calor, pero también con una media sombra y requiere muchos productos, ¿verdad? Para su mantenimiento. Recordemos que la Pascua en sí, la flor no es el color que vemos, sino el centro. Lo que apreciamos son hojas modificadas y le dominamos brácteas, ¿verdad? La bráctea, el trabajo de la bráctea es atraer al insecto polinizador y como es mecanismo de supervivencia de las plantas y perpetuar su especie. Los cuidados que tenemos que tener cuidado en la casa, recomendamos colocarlo en lugares que tengan ventilación, cerca de un ventanal para que reciban la luz del sol. Si en dado caso no lo tuviéramos, es recomendable sacarlo por lo menos 1 hora cada 2 o 3 días por semana y dependiendo del tamaño de la maceta, si es secretarial, medio vasito de agua pura, y si es ejecutiva, hasta un vasito. Y la coloración pues se calcula que esté en el mes de octubre, ¿verdad? Ya se le cambian productos, se le cambia su foliar para que dé color en la última semana de octubre o en el mes de noviembre. Bueno, pues el tema de turismo es un tema bastante amplio y que pues nosotros en su momento lo hemos pensado también, ya que estamos a escasamente 8 kilómetros de Antigua Guatemala, ¿por qué no aprovechar el turismo
y poder hacernos del turismo, el tour de la Pascua, por decirle algo, ¿verdad? Que nos alegra las fiestas de fin de año, ¿verdad? Es una planta ornamental prácticamente de fin de año. Pues yo diría, más que alegrar las fiestas, es alegrar el alma, la vista, porque uno tiene la oportunidad de estar en un jardín multicolor. Aquí es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene el turismo local, aquel que se puede desarrollar a través de las comunidades y que sanamente ofrece una oportunidad para que las personas puedan visibilizar el trabajo que realizan. Sergio Reyes, músico y compositor guatemalteco, reside en Nueva York. Fue galardonado con el Premio Nacional 15 de septiembre por su obra titulada A los poetas de este tiempo. Me siento muy feliz pues de estar en Guatemala y de que, bueno, tener la fortuna de que esta obra ha sido premiada, pues no solo por la pieza en sí, sino que también por a quien está dedicada, que son las poetas de este tiempo. Durante mi carrera o durante mi vida, pues yo he estado muy pendiente de la literatura latinoamericana y ahora pues yo sé que también aquí en Guatemala hay muchas editoriales, hay mucha palabra, mucha poesía, mucho cuento, novela, y entonces para mí es importante pues conectar la música con ese momento actual y por supuesto pues estas escritoras que pues aportan tanto y que definitivamente pues los guatemaltecos deberíamos de conocer su obra más. Esa es la primera vez que yo compongo para esta formación que es tan linda, tan noble. Y es una sonoridad que los guatemaltecos estamos pues familiarizados, es la sonoridad de las procesiones, por ejemplo, una sonoridad sublime y muy sentida. Así que fue muy emocionante haberla escuchado en vivo. Un gran estímulo pues, para seguir escribiendo, para seguir conectándome con los músicos guatemaltecos, que hay músicos muy buenos, pues hay que seguir impulsando el arte. Nuestra fe permite salvar el alma y vivir en un paraíso eterno. Esta es la principal enseñanza de todas las religiones. De nosotros depende alcanzarlo. El ángel de la unificación le invita a escuchar la siguiente reflexión. En el mundo hay muchas religiones, pero todas buscan acercar al ser humano con Dios, a ser mejores personas. Tenemos muchas teorías, pero todas buscan encontrar explicaciones sobre la vida. Tenemos también muchas filosofías, pero todas buscan encontrar entendimiento y sabiduría. Es decir, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo buscamos un objetivo común. La unificación es una ley universal. Desde el Arca de las Pirámides, en el lago de Atitlán, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias por su compañía. Les deseo un lindo inicio de semana y que todo les vaya bien. Feliz noche. Hasta pronto.